Dice, hallar la distancia que recorre en 3 segundos. A ver, chicos, ¿qué hacemos en este ejercicio? Multiplicando velocidad por tiempo. Multiplicamos velocidad por tiempo. Muy bien. Acá, 6. más que todo, quiero que observes lo siguiente. ¿Ya? Sale 36, profe. ¿Cuánto va a salir? 36. ¿No es cierto? Muy bien, muchachos. Observa aquí, por favor. Si yo quiero calcular la distancia la voy a calcular como la multiplicación de la rapidez multiplicado por ¿quién? Por el tiempo. ¿Ya? Rapidez por ¿quién? Rapidez por tiempo. ¿Está bien? Tengo que multiplicar los dos. Así es que, en primer lugar, ¿qué datos tengo? Mis datos son los siguientes, ¿ya? Hay que analizarlo esto un poco, ¿ya? Al comienzo tenemos que hacerlo así. Mi rapidez, ¿cuánto es? Profesor, 12 metros por segundo. ¿No es cierto? Profesor, ¿y mi tiempo cuánto es? Mi tiempo es... 3 segundos. 3 segundos, ¿ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer, nos damos rápidamente cuenta que la distancia se calcula precisamente multiplicando el 12 por ¿quién? Por ese 3. Entonces, 12 por 3, ¿cuánto me va a salir? 36. ¿36 qué, chicos? ¿Un metro por segundo? Muy bien, metros por segundo, ¿verdad? ¿Seguro, chicos? Al cuadrado, profesor, falta ¿Metros cuadrado. por segundo al cuadrado? No. Ni metros por segundo. La distancia, chicos, ¿en qué se mide? Segundos. Se mide en metros. Ya, no te vayas a olvidar. ¿En qué se mide? Se mide en metros. ¿Ya, chicos? Y esto es lo que nosotros vamos a colocar aquí debajo como parte de la resolución del ejercicio. ¿Está bien? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Entendemos lo que estamos haciendo? Muy bien. ¿Ya? Listo. Profesor, la idea va a ser la misma ¿para quién? Para el ejercicio número 8. Profesor, en el ejercicio número 8, ¿qué hago? Lo mismo, ¿no? Profesor, aquí en el ejercicio me dicen lo siguiente. Primero, si yo quiero calcular la distancia, se calcula multiplicando la rapidez ¿por quién? Por el tiempo. Así es que a mí me dan, ¿qué cosa? Me dan datos. ¿Qué datos me están dando? En primer lugar, me están dando la rapidez. Recuerda. Exacto. ¿Y qué más me da? El tiempo. ¿Ya, chicos? ¿El tiempo cuánto sería para nosotros? Sería 6 segundos. ¿Sí? Con eso nos damos cuenta rápidamente que la distancia lo puedo calcular multiplicando ¿qué cosa? La rapidez por el tiempo. ¿Cuánto me sale eso? 24 ¿qué? Metros. 24 metros. Muy bien. Y esa sería tu respuesta. Dice, hallar el recorrido para el ejercicio número 9. Muchachos, pregunta, ¿qué necesito saber para calcular el recorrido? ¿Qué quieres? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Primero distancia 1, distancia 2 y distancia 3. Muy bien, va por ahí, ¿no es cierto? Va por ahí. Chicos, de acá hasta acá, muchachos, nosotros vamos a considerar, ¿qué cosa vamos a considerar? Vamos a considerar, ¿qué cosa? Distancia 1. Voy a ponerle así, distancia 1. Profesor, acá sería, en esta parte sería la distancia 2. Perdón, distancia 2. De acá hasta acá, muchachos, quiero que me presten atención. De acá hasta acá, distancia 1. Profesor, de acá hasta este punto de arriba, distancia 2. Y desde este punto que está acá hasta este punto que está acá, tengo la distancia 3. ¿Ya, muchachos? Profesor, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, si quiero calcular el recorrido, necesito sumar la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia número 3. Hasta ahí. ¿Me entendieron, muchachos? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a calcular la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3. Tú ya sabes cómo calcular las distancias, ¿no es cierto? ¿Sabes cómo calcularlas, no es cierto? No es muy complicado. Profesor,
¿Qué hacemos entonces? Hacemos lo siguiente. En primer lugar, voy a calcular la distancia 1. Profesor, la distancia 1, ¿cómo se calcula? La distancia 1 se va a calcular como la rapidez por el tiempo. ¿Qué rapidez voy a tomar? Pues la rapidez que se encuentra al inicio. En este caso, ¿cuánto sería? 6. 6, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo mis datos y yo digo, profesor, mis datos me dicen lo siguiente. 2 puntos. Primero que la rapidez, ¿cuánto vale? Vale 6 metros por segundo. ¿Ya, muchachos? Vale 6 metros por segundo. Y mi tiempo que demora en ¿cómo se llama? En dar ese paso, ¿cuánto es? 2 segundos. Entonces, ¿cuánto es mi distancia 1? Por favor, díctame. La distancia 1. Sería 6 multiplicado por ¿cuánto? Por 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? 12 ¿qué? 12 metros. Muy bien. Ya calculé la distancia 1. ¿Ya, muchachos? Distancia 1 calculado. Profesor, ¿qué sigue? Lo que sigue es calcular la distancia 2. Profesor, por aquí nomás. Distancia 2. ¿Cómo calculamos la distancia 2? Multiplicando. Exacto, igual, ¿no es cierto? Voy a multiplicar directamente, muchachos, porque tú ya sabes. ¿Cuánto sería la rapidez? Por favor, díctame. 3 metros, ¿no es cierto? Si lo multiplico por el tiempo en el que demora en subir. ¿Cuánto demora en subir? Muy bien, 1. Profesor, 3 por 1, ¿cuánto es? 3 qué? 3 metros. 3 metros, ¿no es cierto? Ya tengo la distancia 2. Y rápidamente nos vamos por la distancia número 3. Profesor, distancia 3, ¿cuánto sería? 3 por Rápidamente, 2. multiplicamos. La rapidez, 2. ¿Multiplicamos por quién? Por el tiempo que es 3. Y eso nos va a salir ¿cuánto? 6. 6 ¿6 qué? metros. 6 6 metros. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Distancia 1, que vale 12 metros. Distancia 2, que vale 3 metros. Y distancia 3, que vale 6 metros. Si quiero hallar mi recorrido, que es lo que me está pidiendo el problema, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Para calcular el recorrido, muchachos, calcular el recorrido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar, ¿no es cierto? Profesor, ¿qué primero sumo? Primero sumo, ¿qué cosa? Los 12 metros. ¿Cuánto me salió al comienzo? 12 metros. Luego, ¿cuánto me salió? 3 metros. Y luego, ¿cuánto me salió? 6 metros. No te vayas a olvidar de eso, ¿ya? Profesor, en la segunda me salió 3 metros. Entonces, más 3 metros, más... ¿Cuántos metros me salió en la última? 6, ¿no es cierto? Entonces lo ponemos acá. 6 metros, profesor, 6 metros. 12 más 3 más 6, ¿cuánto es? 21. Por favor. 21 metros. Esa sería tu respuesta, muchacho. Quiero que rápidamente me digas... ¿Cuánto es el recorrido en este caso? 8. ¿Cuánto? 8 metros. En la primera, ¿cuánto es? 8 metros. Aquí, en la segunda, 4. 4. Muy bien. En la tercera, 18. 18. Sabe sumar, ¿no es cierto? Suma. 8 más 4 más 18. 30. 8 más 4, 12 más 18, 30 metros. Muy bien, muchachos. Acá te debe de haber salido 30 metros. Profesor, ¿cómo sale? Lo vamos a colocar de todas maneras. Distancia 1. Profesor, distancia 2. Y aquí, distancia 3. Muy bien, muchachos. Entonces decimos, calculamos la distancia 1. Voy a colocarlo acá directamente. Distancia 1 se calcula como la multiplicación de 4 por 2. Ya sabes por qué se multiplica, ¿no es cierto? Muy bien, ya lo hemos hecho. Esa es la distancia 1. La distancia 2, profe, aquí está, la distancia 2. Se calcula multiplicando ¿qué cosa? Profesor, observamos que se multiplica el 2, que es la rapidez, por el tiempo que es 2 segundos. Sería 2 por 2. ¿No es cierto? Y eso me va a salir 4 metros. Y en mi tercer caso sería distancia 3, que sería la multiplicación de ¿quién? De la rapidez que es 6, lo multiplico por ¿quién? Por el tiempo que es 3. Profesor, ¿cuánto me sale eso? 18 metros. ¿No es cierto? Entonces,
Si yo quiero indicar mi recorrido, lo hago sumando ¿qué cosa? 8 metros, ¿más cuánto? Más 4 metros, ¿más cuánto? Más 18 metros, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto te salió? 30 metros. Ese debe ser tu respuesta. Profesor, en este caso, yo tengo que calcular el tiempo. Profesor, ¿es lo mismo que lo anterior? No, no es lo mismo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta acá algo. En primer lugar, ¿ya? Si yo quiero calcular el tiempo, lo que tengo que hacer es dividir. Profesor, ¿qué voy a dividir? Voy a dividir, ¿qué cosa? Distancia entre quién. Distancia entre quién. Entre rapidez. ¿Ya? Adriana Vázquez. Solo hay 5 segundos. Solo hay 5 segundos. Ah, en este caso, profesor, tengo que dividir. ¿Ya? Entonces, para empezar, mis datos son los siguientes. Datos. Profesor, ¿qué tengo? Tengo, en primer lugar, la rapidez, que vale ¿cuánto? 3 metros por segundo. Profesor, ¿qué más tengo? La distancia, que vale ¿cuánto? 15 metros. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular el tiempo, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Rápidamente, dividir. Profesor, la distancia, no te vayas a olvidar, entre la rapidez. Profesor, distancia entre rapidez, ¿cuánto es? 5. ¿5 qué? Como dijo su compañera, 5 segundos, muchachos, 5 segundos. Y decimos o indicamos lo siguiente, ¿ya? El tiempo... 5 segundos. Exacto, sale 5 segundos. El tiempo que es igual a la distancia, no te vayas a olvidar, entre la rapidez, ¿ya? Entonces yo tengo como datos los siguientes. Datos. ¿Cuáles son mis datitos? Datos. Mis datos son mi rapidez que vale ¿cuánto? 6 metros por segundo. Profesor, ¿qué más tengo como dato? Mi distancia que vale ¿cuánto? 30 metros. ¿Está bien? Entonces yo rápidamente me doy cuenta que tengo que puedo calcular el tiempo. El tiempo lo calculo como la división entre 30 con 6. Profesor, eso me va a salir 5, ¿qué? 5 segundos. Muy bien, muchachos, muy bien. Los felicito. Hasta ahora van bien. ¿Ya? A ver, ¿quién es el primero que me da el resultado para este caso? Profesor, el tiempo desde A, mira, escúchame bien, ¿ah? Desde A hasta D. Desde A hasta D. ¿Ya? Quiero saber cuánto demora. Profesor, ¿qué tengo que hacer? Sencillo. El tiempo que demora en subir, más el tiempo en el que se dirige hacia la derecha, más el tiempo en el que se demora en bajar. ¿Ya? A ver. Muy bien, chicos. ¿Cuánto sale? Acá lo vamos a hacer rápido. Acá sí lo vamos a hacer rapidito. Ya no es como en el anterior. Profesor, acá le voy a poner tiempo 1. Acá le voy a poner tiempo 2, ¿sí? Y aquí le voy a poner tiempo 3, ¿sí? Ah, a algunos compañeros ya les salió. Sale 14, dice. Vamos a ver si eso es cierto, ¿ya? A ver. Vamos a ver. Profesor, tiempo 1, ¿cómo se calcula? Ya sabemos cómo calcular el tiempo. Entonces, nosotros, como ya sabemos eso, directamente. Chicos, tiempo 1. Distancia entre rapidez. No te vayas a olvidar, ¿ah? Por eso lo he colocado 2 veces ahí seguida, para que no te olvides. Distancia entre quién. Distancia entre quién. Rapidez. Entre rapidez, ¿ya? No te vayas a olvidar. Distancia, que es 16. ¿Entre quién? Entre la rapidez, que es 2. Profesor, ¿cuánto me sale eso? 8, ¿qué? 8 segundos. Muy bien. Tiempo 2. ¿Cómo lo calculó? Profesor, distancia, profesor, para este tiempo que está acá. Para este tiempo que está acá. Distancia, ¿cuál sería mi distancia? Entre 4. 16 dividido entre ¿cuánto? Entre 4. Eso, 16 entre 4, ¿cuánto es? 4 segundos. Muy bien. Tiempo 3. ¿Qué hago? Profesor,
Distancia entre rapides, 16. ¿Entre cuánto? Entre 8. Entre 8. ¿Cuánto sería eso? 2 segundos. Muy bien. Si quiero hallar todo el tiempo total, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Tiempo total sería sumar, ¿no es cierto? Y sería 8 segundos más ¿cuánto? Más 4 segundos más 2 segundos. ¿Cuánto es eso, chicos? Por favor, díctame. 14 segundos. 14 segundos. Esa es tu respuesta, muchachos. Ya está. Chicos, acá. Hallar la rapidez, la número 17. Chicos, en primer lugar, ¿cómo se calcula la rapidez? ¿Dividiendo distancia entre tiempo? Muy bien. Vamos a dividir ¿qué cosa? ¿Distancia entre quién? Entre tiempo. Distancia entre tiempo. Entre tiempo. Ya, chicos, distancia entre tiempo. Muy bien, distancia entre tiempo. Entonces, ya que vamos a dividir distancia entre tiempo, nosotros tenemos que tener ¿qué cosa? Los datos. Entonces, primero vamos a colocar los datos. ¿Cuáles serían los datos para nosotros? Para nosotros sería muy bien, 32 distancia, 32 metros, muy bien. ¿Y el tiempo que sería cuánto? Entre 8 segundos. Entre 8 segundos. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, rápidamente nos damos cuenta de que para calcular la rapidez tengo que dividir ¿cuánto? 32. Vale, 4. ¿Cuánto? Entre 8. Muy bien. ¿Cuánto va a salirte? Vale, 4. 4 metros por segundo. Muy bien, muchachos. 4 metros por segundo y ese debe ser tu respuesta. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Básicamente este movimiento, ya como su título mismo dice, es un movimiento rectilíneo, o sea que va en línea recta. Uniformemente variado hace referencia a que su rapidez va a ir aumentando progresivamente, muchachos, ¿ya? De manera uniforme. ¿Ya? Y aquí va a aparecer una variable nueva, que es la aceleración, muchachos. ¿Ya? Profesor, la aceleración es una magnitud física vectorial que mide los cambios de la velocidad que experimenta el móvil con respecto al tiempo. ¿Cambios de qué? Esto es bastante importante. ¿Cambios de qué? Cambios de velocidad. Profesor, ya no es como en el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, los cambios, ¿cómo eran? No había cambios, mejor dicho. ¿Ya? Se mantenía la rapidez constante. ¿Ya? En este caso, la rapidez va a variar, ¿ya? Y va a depender, bueno, mejor dicho, la velocidad va a variar. Va a variar de acuerdo a su rapidez o de acuerdo a su dirección. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Dice, en el caso de ¿qué? Donde la velocidad cambia en ¿qué? Bueno, en el caso 1. En el caso 1, donde la velocidad cambia en ¿qué? Cambia su rapidez. Profesor, en el segundo, en el caso 2, ¿ya? Donde la velocidad cambia de ¿qué? De dirección, ¿ya? Tenemos dos casos, muchachos, ¿no? Lo que les acabo de indicar.